Un buen día para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga grandemente. Bueno, quiero en este momento compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, a través del estudio de la escuela sabática de esta semana, que fue también uno de los impulsos para poder compartir el tema que ahora vamos a compartir. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre Celestial, muchas gracias, Padre, porque tenemos vida, porque aún podemos refugiarnos en tus brazos, porque necesitamos, Señor, también de ti y necesitamos creer, Señor, en ti y avanzar por fe en ti. Dios, ayúdanos cada día a recordar todo lo que tú has hecho en nuestra vida, de dónde nos has sacado, de que nos has librado, tal vez dónde estuviéramos ahora si tú no hubieras hecho una obra maravillosa en nuestra vida, si tú no hubieras insistido, si tú no nos hubieras humillado, tal vez si no hubiéramos pasado una prueba grande, difícil. Pero gracias, Señor, por todo aquello, porque ahora en este momento tenemos ese deseo aún de estar a tu lado, de que tú nos escuches y de que tú, por favor, nos instes, nos motives a hacer tu voluntad. Lo que más te pedimos, Señor, si aún esa experiencia no ha llegado a nuestra vida, Dios, por favor, yo te pido, Padre, que nos continúes ayudando, fortaleciendo, impulsando a hacer solo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, coloca en nosotros fe, Señor, y perdónanos, Padre, por la falta de fe que tenemos. Perdona nuestra incredulidad en ti, en tus promesas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios, a cada día poder ir a tu palabra y creer en todo lo que allí dice para mi vida, Señor. Por favor, en todo momento, en la situación más difícil o en la más feliz, ayúdanos, Señor, para que tú vivas en nosotros, para no ser yo ahora, sino que tú seas en mí, Señor. Cristo y tu Hijo amado pueda vivir en mi vida, Señor. Tú puedas vivir conmigo. Es nuestro deseo, Señor. Por favor, haz esa obra. Te permitimos, Señor. Nosotros sabemos que tú no obligas a nadie. Por eso te damos el permiso de que entres en nuestra vida, Señor, y haz conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros. Dios, por favor, escúchanos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos, entonces esta semanita viene hablando allí del tema un paso de fe, ¿no? Y hay un versículo bien interesante allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y bueno, viene diciendo algo muy interesante que necesitamos analizar. Y dice que nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Oh, mis hermanos, eso es algo maravilloso para pensar. Solo hasta el momento en que estemos, dice, allí delante del trono, podamos ver la inmensidad de la belleza a la cual Él renunció por nosotros, vamos a poder entender, mi amigo, cuál fue ese sacrificio y cuál fue ese don maravilloso que nos ofreció Dios para nosotros, para nuestra salvación. Por eso muchas veces nosotros andamos así, tibios, ¿no? Un día sí, otro día no, un día creemos, otro día no, un día tenemos fe, el otro día ya no mucha, ¿no? Por eso andamos muy fluctuantes, esa es la verdad, porque nosotros no comprendemos, no nos imaginamos todo lo que dejó mi Señor por mí. Yo quiero que en este momento tú pienses en ti. Él lo dejó todo por la humanidad, pero por ti específicamente. Y tú no lo vas a entender aquí en esta tierra, pero tú lo que sí necesitas ahora hacer tú y yo es creer y avanzar por fe y esperar esa patria maravillosa y esperar que tú vas a estar en ese lugar para decir: wow, todo esto hizo mi Señor por mí, que no merezco nada.
Cuán maravilloso es el amor de Jesús, el amor de Dios por nosotros, mis amigos y hermanos, y por eso es un tema tan lindo. Entonces recordemos que la verdad es que cuando nosotros estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, solo vamos a ver misericordia, ternura, un espíritu perdonador, unidos con equidad y justicia, ¿no? Es solo lo que podemos observar, mis amigos, cuando nosotros estudiamos la palabra y podemos contemplar a Jesús. Entonces, cuando nosotros contemplamos a Cristo, nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Es lo que sucede. Si nosotros fuéramos de los que cada día contempláramos de una manera tan, ¿cómo podría decirlo?, específica, de una manera tan unida, de una manera tan clamante y tan en humillación, y decir: Señor, yo cómo te quiero conocer, cómo quiero contemplarte, ayúdame, Señor. Y tú puedes comenzar esa contemplación y tú vas a ver solo el amor de Jesús para tu vida, mi amigo, y por ese amor tú vas a responder. Pero tú necesitas entender qué fue lo que hizo Jesús por ti, Dios mismo por tu vida y por la mía. Solo cuando tú y yo comprendamos esa escena, ese milagro de vida, ese milagro que el Señor hizo en tu vida y en la mía, tú vas a poder corresponder de alguna manera para Él, ¿no? Recordemos que el amor de Jesús es altruista, ¿no? Entonces allí dice que el apóstol Pablo nos anima a tener el mismo sentir o la misma actitud que tenía Cristo. Esto nos lleva a algunas preguntas fascinantes, dice. ¿Cuál era la actitud de Cristo? ¿Qué gobernó sus patrones de pensamiento y conducta? Qué interesante la pregunta. ¿Cuál fue la esencia de su pensamiento? ¿Cuál fue la esencia? Y allí en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hace? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué maravilloso, ¿no? Entonces allí nosotros podemos responder estas interesantes preguntas. ¿Cuál fue la actitud que gobernó los patrones de pensamiento y conducta, mi amigo y hermano? ¿Qué gobierna tus patrones de pensamiento y conducta? ¿Quién gobierna tus emociones? ¿Quién gobierna tus comportamientos? Tenemos comportamientos difíciles, mis amigos, ¿no? Somos iracundos, otros son más melancólicos, otros somos más tristes, otros somos tal vez más agresivos, ¿no? Hay diferentes comportamientos, emociones, actitudes en nuestra vida, pero ¿quién gobierna realmente lo que tú eres? ¿O tú dejas dar rienda suelta a tu vida y a tu pensamiento de la manera que crees? Porque con Cristo Jesús no fue así. No sucedió eso. El único que gobernaba las actitudes de Jesús, los pensamientos, la conducta, la actitud, era su Padre. La esencia de su pensamiento era su Padre. Por eso recordemos que Él dice que cada día se madrugaba bien temprano a orar a su Padre. Y Él oraba, y yo creo que mucho tiempo. Y esa debe ser nuestra experiencia, mi amigo y hermano, porque cuando yo comienzo en esa experiencia, mi vida es transformada. Mis actitudes se transforman, mi conducta, mi actitud. Hay gente que dice: yo soy así, nadie me va a cambiar. Sí, hay alguien que te puede cambiar, así tengas 80 años, 90 años. A veces la psicología humana piensa o dice que no es posible, que es difícil. Puede que sea un poco difícil, pero cuando la persona dice: en nombre del Señor, Cristo y Jesús y Dios, hazme un milagro en mi vida,
porque yo quiero ser renovado, yo quiero tener una transformación, yo quiero un corazón limpio. Dice que de inmediato el Señor envía todos los medios, los ángeles, a hacer ese milagro en tu vida, pero necesitas pedirlo, decirlo y colaborar en esa transformación, ¿no? Entonces viene diciendo que desde toda la eternidad Jesús era igual a Dios. Pablo declara esta verdad eterna en estas palabras, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí dice que la palabra traducida forma es la palabra griega morfe, significa la esencia misma de una cosa, vincula dos cosas que son de igual valor, ¿no? Entonces sabemos que Jesús, ¿no?, quien era igual a Dios, entonces Él decide, ¿no?, despojarse de sí mismo, ¿no? Y es fascinante cuando nosotros pensamos en esta situación, porque imagínense, mis amigos y hermanos, el Dios del cielo y de la tierra permitir que su Hijo se expusiera y humillarse y decir: yo doy todo por ellos porque yo los amo. ¿Cómo será el amor? ¿Cómo es? ¿Cómo tú sientes el amor de Cristo en tu vida? ¿Tú te has puesto a pensar realmente cuánto Él te ama? ¿Tú te has puesto a pensar realmente cómo Jesús dejó todo por mí? ¿Cómo sufrió por mí? ¿Cuánto lloró por mí? ¿Cuánto anhela mi salvación? ¿Tú te has puesto a pensar eso, mi hermano? ¿Tú has comprendido realmente? Yo he comprendido realmente ese sacrificio maravilloso. ¿Tú has comprendido realmente el amor de Jesús por tu vida? Pues ese es un llamado. Ese es un llamado. Porque el Señor, la esencia de su pensamiento es un amor abnegado. Y seguir a Jesús, ¿no?, significa que lo amamos como Él nos amó y servimos como Él nos sirve o nos sirvió. Entonces, cuando yo comienzo a reconocer eso, mi amigo y hermano, cuando yo comienzo a comprender ese grande amor del Señor por mi vida, ¿no?, entonces yo comienzo a vaciarme de todo aquello que no es bueno. Yo comienzo a vaciarme de la ambición egoísta, ¿no? Yo comienzo a vaciarme de ese temperamento fuerte. Yo comienzo a vaciarme de la ira, yo comienzo a vaciarme de la ansiedad, yo comienzo a vaciarme de la depresión. Mi amigo y hermano, es así. La única fórmula, la única solución a todos nuestros problemas, cualquiera que sea la tuya o la mía, es aceptar a Jesús. Reconocer quién es Él, reconocer lo que Él ha hecho en tu vida, lo bonito, porque todos tenemos pruebas y todos vamos a sufrir y hemos sufrido, pero cuán maravilloso es pensar lo que Él sufrió por mí, que no tiene ni comparación de lo que yo he sufrido, tal vez, o tú, pero que Él quiso sufrir todo porque te ama, porque realmente Él te ama, porque Él está dispuesto para ti en todo momento, porque Él está allí ansioso solamente de que tú le digas: estoy aquí, mira, Jesús, así, torpe, feo, tal, no sé, triste, lleno de pecado, estoy aquí, pero Dios, te necesito. Jesús, te necesito en mi vida. Eso hace una diferencia grandísima, mi amigo y hermano, en tu vida y en la mía. Recordemos que la humillación del hombre, Cristo Jesús, es incomprensible para la mente humana, pero su divinidad y su existencia antes de que el mundo fuera formado nunca pueden ser puestas en duda por los que creen en la palabra de Dios. Entonces recordemos, mis amigos, allí el apóstol Pablo también habla de nuestro mediador, el unigénito Hijo de Dios, el cual en un estado de gloria era en la forma de Dios, el comandante de todas las huestes celestiales, y quien cuando revistió su divinidad con humanidad tomó sobre sí la forma de siervo, y al contemplar, ¿no?, en convertirse en hombre, Cristo manifestó una humildad que es la maravilla de las inteligencias celestiales. Entonces, Cristo dejó todo, hizo todo, no descatimó ninguna cosa
para arriesgarse, esa es la palabra, a dar su vida por nosotros y a venir a este mundo primeramente. Él no escatimó nada, Él no pensó, me van a fallar, mis hijos no me aman, mi pueblo me va a traicionar, mi pueblo me va a rechazar, mi pueblo me va a matar. Él no escatimó nada de eso. Sin duda, simplemente lo hizo. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por eso, mis amigos y hermanos, hay un llamado, ¿no? Y hay un llamado, dice, a comprometernos. Bien interesante esta parte de la escuela sabática, me encantó personalmente. Y dice allí que viene hablando sobre Pedro y Juan, ¿no? Dice, imagina que eres Pedro y Juan. El sol acaba de salir en una hermosa mañana en Galilea, ahuyentando el frío del aire nocturno. Tus pensamientos están en una cosa, pescar peces, muchos de ellos, ¿no? La pesca ha sido buena recientemente y estás esperando otro día de buena pesca. Luego a la luz de la madrugada lo ves acercarse, Jesús de Nazaret. Poco imaginas que en unos momentos toda tu vida cambiará. Nunca volverás a ser el mismo tan lindo. Esa fue una experiencia linda, maravillosa, ¿no? Recordemos que allí dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, ¿no? Que era Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque pues eran pescadores. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos dice que dijeron, o hicieron más bien, al instante lo que Jesús les dijo. Dejaron las redes y le siguieron. No dudaron, no dudaron en ningún momento. Entonces, estos hombres con seguridad ya habían escuchado algo acerca de Jesús, ¿no? Pero aún así, Jesús hizo ese llamado. Me imagino ese llamado cómo sería de Cristo, ¿no? En su apariencia, cómo sería, sus palabras, sus acciones, cómo en ese momento de ese llamado, cómo estos dos hombres se aferran a Cristo, lo ven, lo escuchan, cuando Jesús les dice, sígueme. Y ellos lo siguieron, ¿no? Entonces la razón por la cual se dejaron sus barcas, su profesión, sus entornos familiares para seguirlo fue porque sintieron el llamado a un propósito superior. Estos pescadores comunes reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario. Puede ser que Dios no te esté llamando a dejar tu profesión hoy, pero te está llamando a un propósito extraordinario, y es compartir su amor y ser testigo de su verdad, dice en la escuela sabática. Mi amigo y hermano, yo tengo seguridad de que a cada uno de nosotros el Señor nos predestinó a ser salvos y a servir y a tener un llamado específico. A cada uno de nosotros el Señor da un llamado general, un llamado a la salvación, a todos, porque Él quiere que todos nos salvemos. Pero para cada uno de nosotros Él tuvo un llamado, y Él tuvo desde antes del nacimiento ya un propósito. Y Él tal vez no te esté diciendo que dejes tu profesión si la tienes, no. Pero la puedes usar para la obra del Señor. Mis amigos y hermanos, la verdad es que el llamado que nosotros tenemos es entregar toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, a Él. A propagar, a llevar el reino de los cielos, a decirle a la persona, ven y sigue a Jesús. Ese es nuestro llamado, esa es la invitación. Recordemos que todos los discípulos de Jesús tuvieron esa experiencia, menos Judas. Él no fue llamado, él se autoinvitó, ¿no? Pero los 11 otros discípulos, los restantes, ellos recibieron un llamado personal. Ellos recibieron un llamado. No quiere decir que a Judas no tenía un propósito, solo que él nunca había querido recibir ese llamado. Su corazón estaba endurecido, mas sin embargo el Señor luchó por ese corazón, por esa alma, con todo su ser, con todo su amor, hasta el último momento, pero él no quiso. Pero generalmente el Señor quiere para todos un llamado, pero a unos específicamente
cuando hay ese corazón ennoblecido, cuando hay esa reprensión del Señor y la persona se convierte a nueva vida, hay un llamado personal de salvación primeramente y un llamado a servir y a hacer la obra del Señor. Nosotros tenemos ese llamado, mi amigo. Recordemos que cuando Cristo llamó a sus discípulos para que le siguieran, no les ofreció nada o perspectivas para esta vida. No les prometió ganancias, ni honores mundanales, ni tampoco hizo estipulación alguna acerca de lo que recibirían, ¿no? Recordemos allí que a Mateo, que estaba sentado cobrando ¿qué? Impuestos, el Salvador le dijo, sígueme. Y él se levanta y ¿qué? Y lo sigue, ¿cierto? Eso está allí en Mateo 9:9 la historia. Antes de prestar sus servicios, recordemos que Mateo no aguardó para reclamar salario seguro, equivalente a la cantidad que él recibía tal vez en su trabajo anterior, ¿no? Sin preguntar nada, mis amigos, ni vacilar, él siguió a quién, a Jesús. Solo él quería estar con quién, con su Salvador, para poder oír sus palabras y unirse a él en su obra, mi amigos. Ese es el llamado. Cuando tú quieres estar en ese ambiente, cuando tú quieres estar escuchando la voz del Señor, leyendo su palabra, estar en el ambiente, tú tienes un llamado maravilloso y extraordinario, como dice la escuela sabática. Y así había sucedido con los discípulos anteriormente llamados. Cuando Jesús invitó a Pedro, por ejemplo, y sus compañeros a seguirle, ellos dejaron inmediatamente ¿qué? Sus botes y sus redes. Algunos de estos discípulos incluso tenían personas amadas, mis amigos, que dependían de ellos para su sostén. Pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni le preguntaron, ¿cómo viviré y sostendré mi familia? Ellos fueron obedientes al llamado. Y cuando más tarde Jesús les preguntó, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Ellos que contestaron, nada, nada. Entonces, tristemente, a veces no escuchamos o a veces no queremos. Muchas veces tal vez somos incapaces de idear planes definidos para lo porvenir. Tal vez nuestra vida es inestable, ¿no? Tal vez no nos llena nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, nuestras perplejidades nos hacen dudar, ¿no? Entonces recordemos que la vida de los hijos de Dios, mis amigos, en este mundo es una vida de peregrino, ¿no? Y no tenemos sabiduría para planear nuestra vida. Y no nos incumbe tampoco amoldar lo futuro en nuestra existencia. Recordemos que cuando Cristo estuvo en este mundo, en su vida terrenal, Él no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para Él día tras día. El Padre se los revelaba día tras día, mis amigos. Pero nosotros muchas veces planeamos nuestro futuro. No, yo quiero ser esto, cuando yo sea así, yo voy a aceptar o yo voy a permitir, no, voy a disfrutar un poco más la vida y cuando tal vez yo logre eso, entonces después todavía hay un tiempito. A veces podemos pensar así, pero Jesús no nos dio ejemplo de esto, no nos dio ese ejemplo. Y a pesar de que los discípulos pueden decir, no, pero es que los discípulos eran pescadores, ¿qué iban a dejar? Ellos dejaron mucho, dejaron familias que amaban, familias a las cuales ellos cuidaban. Pero el Señor en ese momento, cuando hizo ese llamado, Él tenía cómo suplir las necesidades de sus seres amados. Él tenía cómo suplir las necesidades físicas de los apóstoles, porque Él era el gran jefe de ellos y con Él no hay pérdida, con Él no falla nada, con Él a usted no le hace falta nada, mi amigo y hermano. Yo le doy ese testimonio. No porque yo lo haya alcanzado todo, como dice Pablo, pero estoy en la carrera. Pero yo he podido ver el milagro en mi vida y en el de mi hogar. Y yo he podido ver que en nuestros pecados y delitos el Señor nos llamó, nos restauró primeramente. Tuvimos que humillarnos y reconocer que somos faltos, que yo era pecadora y que definitivamente no conocía a Jesús en mi vida. Que yo estaba viviendo solo una experiencia rutinaria, ¿no? Algo artificial, algo de cristiandad,
pero yo no tenía un encuentro con Jesús aún en mi vida. Pero cuando el Señor insiste, humilla, y yo veo las consecuencias de mi pecado, y me humillo y le digo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Y tú reconoces tu pecado, y tú ves cómo Jesús te ha querido guiar, ayudar, restaurar, pero tú no le has permitido. Hay algo, un clic que pasa por allá adentro y dice, ¿qué es lo que pasa, Señor? Perdóname, porque yo no he querido, Señor, aceptarte en mi vida, porque yo estoy mal, porque yo estoy andando una vida en locura, estoy fuera de mí mismo. Pero cuando tú vuelves en sí, como le pasó a Nabucodonosor, cuando tú vuelves en sí y tú reconoces a tu Dios, tú reconoces lo que Jesús hizo por ti y está haciendo, mi hermano, tú te humillas y tú le dices al Señor, Señor, aquí estoy, por favor. Aquí estoy, humillado y necesitado. Ahora yo te sigo. Ahora yo te voy a seguir. Y tú comienzas una experiencia diferente, increíble, maravillosa, no sin problemas, no sin falta de fe, porque aún puedes tener falta de fe. Pero en ese proceso el Señor te edifica y tú vas aumentando tu fe, tú vas viendo hacia atrás y dices, wow, cómo el Señor me ha cuidado, cómo cuando yo dedico mi vida a Jesús, al servicio de Él, a llevar la palabra de Dios, Dios se encarga de todo lo mío. Él se encarga de mi familia, Él se encarga de las personas que tengo lejos, Él se encarga de las situaciones porque Él se encarga. Porque tú comienzas a vivir y a depender de Él y a orar a Él por todo lo que tú necesitas también, y Él escucha y Él da si desea, conforme a su voluntad, mi amigo y hermano. De verdad que somos instrumentos en las manos del Señor, que Él quiere usarnos grandemente, mi amigo. Y te cuento de verdad esto con todo mi corazón, que hoy en este día tú puedas tomar una decisión de ser ese instrumento escogido por Dios. Recordemos que cuando Pablo aceptó a Cristo, su vida entera cambió radicalmente. Cristo le dio un futuro completamente nuevo, lo condujo fuera de su zona de confort a experiencias que apenas podría haber imaginado, ¿no? Y sabemos que es el Espíritu Santo quien hace esto, ¿no? Es a través del Espíritu Santo que el apóstol Pablo proclamó la palabra de Dios a miles de personas en todo el mundo mediterráneo, ¿no? Y su testimonio cambió la historia del cristianismo y del mundo. Y nosotros necesitamos vivir esa experiencia y queremos vivirla. Yo deseo, mi amigo, tú la deseas. A menudo Jesús, mis amigos, elige a los candidatos más improbables para dar testimonio de su nombre, ¿no? Recordemos allí en los endemoniados, la mujer samaritana, ¿no? Una prostituta, un recaudador de impuestos, pescadores galileos, ¿no? Y ahora Pablo, que era un feroz perseguidor del cristianismo. Y todos ellos fueron transformados por gracia y luego enviados con alegría en sus corazones para contar la historia de lo que Cristo había hecho en su vida, ¿no? Nunca ellos se cansaron de contar la historia. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Has contado la historia? ¿Tienes ese deseo? ¿Tienes esa sed de Él para ir y llevar palabra a los afligidos, a los menesterosos, a los que están muriendo por falta de sabiduría, de entendimiento? ¿Tienes ese deseo, mi amigo y hermano? Yo te invito. Pídele a Dios que te dé ese deseo, que coloque en ti ese amor por Él. Pidámosle al Señor eso cada día. Debemos pedirlo, porque nuestro amor es es como una caña débil. Va para un lado, va para otro. Un día yo le hago promesas al Señor, otro día cambio de pensamiento, un día yo digo, no, el Señor quiere esto en mi vida y me voy a entregar en las manos de Él y voy a ir a hacer la misión. Otro día pienso, no, mejor todavía no, necesito hacer esto primero, todavía no es tiempo, mi amigo. Así somos. Somos muy fluctuantes y no tomamos decisiones porque aún no conocemos a nuestro Dios, porque aún no confiamos en Él completamente, porque aún no lo hacemos. Y cuando nosotros tomamos una decisión, yo voy a seguir, y usted va y lo sigue y eso, y hay un problema, hay una dificultad y algo terrible que pasa y usted vuelve atrás, usted dice, no era el tiempo, me equivoqué. No, mi amigo, así no es, así no funciona. El Señor no se equivoca,
Y cuando yo emprendo algo, yo necesito continuar. Haya el problema que haya, mi amigo, pero yo necesito rendirme allí de rodillas y decirle: Señor, yo he entregado mi vida y te dejo todo en tus manos. Aquí estoy. Ayúdame a proseguir la carrera. Imagínese donde Jesús se hubiera arrepentido cuando vio todo el sufrimiento y la muerte misma que venía a él. Y él hubiera dicho: no, mejor voy a ir y me voy a preparar un poco más, voy a orar un poquito más y luego vuelvo. No, mi amigo. Nosotros necesitamos una experiencia de fe, mi amigo y hermano. Yo la necesito. Cada día yo necesito decirle al Señor: Señor, por favor, sosténme. Dame firmeza en lo que yo estoy creyendo, en lo que leo. Dame fe para continuar. No permita, Señor, que el enemigo me coloque duda en mi vida. Y si viene la duda, ayúdame a creer más. Que sea más fuerte las promesas en ti. Que sea más fuerte mi fe en ti. Que sea más fuerte lo que yo creo en ti. Yo necesito vivir esa experiencia, mi querido amigo y hermano, en mi vida. Tú necesitas vivir esa experiencia en tu vida, mi amigo y hermano. Entonces, es bien interesante e impresionante la invitación del apóstol, ¿no? Allí, cuando él invita a sus hermanos corintios a considerar de nuevo el inmaculado amor de su Redentor, recordemos, ¿no? Y dice que ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él declara que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con sus pobrezas fuésemos enriquecidos. Conocéis la pobreza, fueseis enriquecidos. Conocéis la altura desde la cual se rebajó, la profundidad de la humillación a la cual descendió. Habiendo emprendido la senda de la abnegación y el sacrificio, no se apartó de ella hasta que hubo dado su vida. No hubo descanso para él entre el trono y la cruz. Esta es una invitación, mi querido amigo y hermano. Es una invitación que el Señor nos da y es el mensaje que nosotros necesitamos. Reconocer el amor divino. Y recordemos que el amor divino es activo, no es pasivo. El amor genuino es más que un sentimiento cálido, más que una buena idea, implica compromiso. El amor nos obliga a actuar, nos lleva a alcanzar a un mundo perdido de hijos de Dios con una necesidad desesperada. Entonces nosotros, mis amigos, para terminar, oremos a Dios para que el Señor pueda seguir obrando en nuestra vida, para que de verdad, mis amigos, anhelemos entregar todo por Él, mis apetitos, mis hábitos, mis pensamientos, mis emociones. Tú estás deprimido, acude a Él, acude al mejor psicólogo. Tú estás estresado, acude a Él. Estás triste, acude a Él. Lee allí la palabra, confía y conforta tu vida pensando que Él dio todo por ti. ¿Y tú qué vas a dar por Él? ¿Qué necesitas hacer tú por Él? Él pide un poquito. Él solo quiere que tú vayas y lo busques y comiences a decirle: Señor, quiero hacer tu obra, úsame allí donde estoy. Y Él te va a ir llevando, Él te va a ir llevando, Él te va a ir allí a un lado, te va llevando a otro, te va diciendo: ahora tú estás preparado para apacentar mis corderos, para apacentar mis ovejas. Ahora tú estás preparado para llevar el mensaje al mundo. Ahora tú estás preparado para ir y sanar, mis amigos, para curar, para resucitar, porque esa va a ser nuestra experiencia. Si nosotros confiamos, si nosotros nos aferramos a Él, si nosotros creemos, mi amigo, va a ser maravilloso en ese momento, cuando el Señor nos lleve de un lado para otro, haciendo su obra maravillosa, increíble, usándonos arduamente en la labor que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Entonces, mis amigos, que el Señor les bendiga. Dile al Señor cada día: heme aquí, Señor, heme aquí, y perdóname porque tal vez yo no he hecho conforme a tu voluntad, porque tal vez, Señor, yo no he creído en tus promesas, en tu palabra, porque tal vez he sido débil, tal vez solo me sumerjo en mis pensamientos, tal vez solo pienso en mí. Pero Señor, ayúdame. Yo quiero que tú me lleves a donde tú quieras. Yo quiero pensar como tú piensas. Yo quiero contemplarte. Habla con Él continuamente y el Señor te va a hablar
El Señor te va a llevar, el Señor te va a usar de la manera que Él ya tenía antes de tu nacer allí específico ese trabajo para ti. Él ya tenía todo planeado en tu vida y Él te va a usar de esa manera. Pero tú y yo necesitamos en esa unidad vivir con Él cada día. Mis amigos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Un abrazo muy grande a todos.